La era del puritanismo, hermanos, fue una época de oro para las letras inglesas. Fue el siglo de Matthew Henry, John Bunyan, Jeremías Burroughs, Thomas Watson, Jonathan Edwards, John Owens, etc. Ese tiempo en que John Milton escribió Su Paraíso Perdido, que con sus 10.000 versos es el poema épico inglés por excelencia. El poema principia diciendo: canta, musa celestial, la primera desobediencia del hombre y el fruto de aquel árbol prohibido, cuyo gusto mortal trajo al mundo la muerte y todas las desgracias, como la pérdida del Edén, hasta que un hombre más grande nos rehabilitó y reconquistó para nosotros la mansión bienaventurada. Y tú, oh Espíritu, instrúyeme, tú que sabes, tú que estabas presente en el primer instante, desplegando tus poderosas alas para cubrir el inmenso abismo, y lo hiciste fecundo. Ilumina lo que en mí es oscuro, eleva y sostén lo que es abatido. Dime ya que ni el cielo ni la profunda extensión del infierno oculta nada a tu vista. Di cuál fue la causa que obligó a nuestros primeros padres, tan felices en ese estado y tan favorecidos en el cielo, a separarse de su Creador y a transgredir la única prohibición cuando eran soberanos del resto del mundo. En unas cuantas líneas, John Milton cifra la tragedia de la separación humana de Dios, pero también la respuesta divina a esta realidad. El Salmo 85 comparte un mismo anhelo de restauración, de recobrar una relación del pasado para, en base a ella, desarrollar un presente y un futuro gloriosos. Veamos, hermanos, en qué consiste este anhelo y cuál fue su respuesta. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo recordar que cada vez que tenemos la oportunidad de leer un salmo o meditar en un salmo, viene a la memoria de un servidor la convicción de ese viejo romance, de esa vieja historia de amor entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. Independientemente de si estamos hablando del pueblo judío o del pueblo cristiano, hay una historia de amor entre el libro de los Salmos y el pueblo de Dios que se ha proyectado a lo largo de milenios y ha sido fuente de inspiración, de consuelo y de esperanza para los creyentes de todos los tiempos. ¿Qué verdadero creyente no ha mojado con sus lágrimas las páginas del libro de los Salmos? Y tenemos la bendición de que habla de situaciones como el anhelo de restauración que encontramos en el Salmo 85, salmo que expresa cuando menos 4 ideas respecto a esta súplica por la restauración. En primer lugar, nos dice que es añoranza por las bendiciones del pasado. El salmista principia diciendo: fuiste propicio a nuestra tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, pensamiento que nos enfrenta a la pregunta: ¿a qué evento concreto se refiere? El salmo suele ser ubicado en el marco del exilio babilónico, opinión que sin embargo encuentra objeciones porque hace alusión a los hijos de Coré, que fueron de una época anterior. Se ha sugerido también que fue escrito en tiempo de Ezequías, de Josías e incluso de los Macabeos, mientras que un comentarista bíblico del pasado decía que el libro presenta el panorama que encontramos en el libro de Nehemías. De hecho, una parte de la nación había regresado, pero a una ciudad en ruinas, a un templo caído, a una tierra en duelo, donde estaban rodeados de celosos y poderosos enemigos. Incluso si este salmo perteneciera a un periodo anterior, el pueblo de Dios se encuentra en esta convicción de vez en cuando, y este hermoso salmo es apropiado. Lo que decía este comentarista bíblico es que, independientemente del momento en que ubiquemos el marco de este salmo, describe situaciones por las que los creyentes pasamos tarde o temprano. El Salmo 85 entonces es atemporal, suplica por la restauración del pueblo, de la relación del pueblo con Dios, alude por encima de su cronología a todo momento en el que el pueblo gozó de la bendición de la gracia divina,
Y se dice que este salmo fue diseñado para tiempos cuando por la desobediencia el pueblo perdió la paz y las abundantes promesas que encontramos, por ejemplo, en Levítico 26. Pero valorando el mensaje del salmo, como ocurre con frecuencia en el salterio, el canto principia por la conclusión. Es algo muy interesante encontrar que casi todos los salmos, o una buena parte de ellos, principian por la conclusión. Es interesante porque de pronto nos encontramos con literatura que demanda una metodología para ser leída y para ser interpretada. Si usted un día lee el Corán, yo le recomiendo que empiece, que cada sura, que es el nombre que le dan a los libros, le empiece de atrás para adelante. Es más fácil entender el mensaje así. Es verdad que el Corán se parece al libro de Proverbios en el sentido de que tira en todas las direcciones, habla de muchos temas en un solo capítulo, pero están clasificados temáticamente. Hay un capítulo incluso destinado a María. Es una sorpresa, pero Mohammed quería traer a los cristianos y pensaba que si hablaba bien de María, pues íbamos a convertirnos al Islam. Lo cierto es que cuando leemos el libro de los Salmos, casi siempre encontramos una declaración contundente que es la conclusión del Salmo. Si usted lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, va a leer los otros 5 versículos para tratar de entender de qué está hablando concretamente el salmista. Y ocurre precisamente aquí. La situación es, el salmista principia poniendo su mirada, el salmista empieza por la conclusión, haciendo una declaración de que Dios fue propicio a su pueblo. Dice que como expresión de su gracia, Dios pudo cubrir los pecados de la nación. Y me recuerda a Agustín de Hipona, que en alguna ocasión dijo, y no era un predicador de gracia barata, decía, si Dios cubre los pecados, es que no los quiere ver. Si no los quiere ver, es que no los quiere advertir. Si no los quiere advertir, es que no los quiere considerar. Si no los quiere considerar, es que no los quiere castigar. Y si no los quiere castigar, es que no los quiere reconocer porque prefiere perdonarlos. Es nuestra historia. Es nuestra historia de vida. Es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Solo porque Dios hizo eso con nosotros. De modo que el salmista principia poniendo su mirada en el pasado. ¿Debemos mirar en esa dirección? La respuesta es, depende de lo que querramos decir con eso. Si mirar al pasado significa congelarnos en el tiempo, anhelar que se detenga, centrarnos en rituales, en prácticas, en tradiciones humanas, lo primero es imposible y lo segundo es pernicioso. En la iglesia es pernicioso confundir la forma con el fondo, pretender que la gente sirva a organizaciones más que las organizaciones sirvan a la gente. Pero si lo que queremos decir con mirar al pasado es reafirmar los fundamentos y aprender de las lecciones que se derivan de la experiencia de nuestros mayores, eso no solo es necesario, sino es imprescindible. Cada vez que la iglesia cristiana quiere dar un gran salto adelante, tiene que dar algunos pasos atrás y volver a los relatos de la iglesia primitiva y redescubrir los principios que la convirtieron en una potencia espiritual. En ese sentido, sí es válido mirar al pasado. Podemos recordar también, hermanos, al profeta Jeremías, allá en el capítulo 6, versículo 16 de su profecía, cuando decía, pararnos en los caminos y mirar, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino por el cual debemos andar. Lo que el profeta Jeremías estaba haciendo era llamar al pueblo a volver a los fundamentos, y más que volver a los fundamentos era volver a Dios. Y entonces llamaba al pueblo a pararse y mirar a los caminos y buscar las sendas antiguas para volver a ellas. Es importante puntualizar esto porque se dice que la vida es como un tren donde unos viajan mirando hacia adelante y otros viajan mirando hacia atrás.
Hay personas que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas que piensan que lo mejor está por llegar. Y pocas veces tenemos conciencia de que el único tiempo con el que contamos es el presente. Había comentado esto hace algún tiempo, hace años, vi una fotografía de mis suegros. En el momento que la vi, la fotografía tenía unos 20 años más o menos. Y mis suegros se veían felices, radiantes en esa fotografía. Y me quedé viéndola y pensé, eran los buenos tiempos, pero no nos dimos cuenta. Porque si a usted y a mí nos toman una fotografía ahora y la vemos dentro de 20 años, vamos a decir, eran los buenos tiempos. Pero la verdad es que los buenos tiempos son el presente. El pasado ya se fue, el futuro todavía no llega. El único tiempo con el que contamos es precisamente en el presente. Algunos nostálgicos piensan que el pasado fue mejor, los optimistas que lo mejor vendrá con el futuro, pero el apóstol San Pablo lo tenía claro cuando decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una segunda idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de una súplica por la restauración, y la segunda idea que expresa el salmista es que esta súplica es ruego por la restauración presente. Después de evocar el pasado, el salmista ruega por la restauración en el presente. La súplica por restauración había sido expresada en el Salmo 80, versículo 20, donde el salmista dice, Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ese Salmo 80 es tremendo, hermanos. Y cuando el salmista ve la nación en ruinas, se da cuenta la razón por la cual sucedió esto fue nuestra desobediencia. Había comentado esto hace algún tiempo. Existe un rabino de Jerusalén, se llama Joel Schwartz. Él escribió un librito que se llama Shoah, que es el nombre hebreo para el holocausto. Es un librito así, pero es el punto de vista judío del holocausto. Yo tenía curiosidad, porque generalmente quienes hablamos de eso somos los gentiles. Los judíos poco escriben sobre el tema, pero me llevé una sorpresa cuando leí a Rabbi Schwartz. Lo primero que dice es que es una tradición en el mundo judío enfrentar la tragedia con introspección. Y habla de los rabinos que enfrentaron el exilio allá en 1490 por los reyes católicos. Habla de diferentes acontecimientos en la historia judía en donde los rabinos miraron hacia el interior antes de ver hacia afuera. Lo sorprendente es que Rabbi Schwartz dice, ¿quién fue el culpable del holocausto? Y dice, fuimos nosotros. Dejamos a Dios, abandonamos su ley, entramos en matrimonios mixtos, cambiamos la jerarquía de nuestros valores, nos embarcamos en el materialismo. ¿Acaso no había dicho Dios en el libro de las bendiciones y el libro de las maldiciones? He puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y fue una sorpresa encontrar un autor judío que decía, dejemos de buscar culpable, la culpa la tuvimos nosotros. Nos apartamos de Dios y Dios nos había dicho que eso iba a suceder si lo hacíamos. Bueno, el salmista ruega por una restauración presente, como lo hizo también en el Salmo 80, 20, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El término que Reina Valera 60 traduce como restaurar es la palabra hacer volver. Es la que se usa por allá en Cantar de los Cantares, cuando a la sulamita le dicen Shubi, Shubi, Shulamit, vuélvete, vuélvete, sulamita, vuélvete, vuélvete para que te miremos.
y es el término que se usa para expresar la idea de conversión también. En este caso, restaurar es hacer volver, alude a regresar a un punto del pasado, pero el objeto de la conversión es el retorno a la relación original con Dios. Esto nos debe entenderse como si tuviéramos que volver a lo antiguo, sino más bien que ese retorno a Dios constituya el fundamento para un nuevo principio. El tiempo no regresa. Es el único don no renovable que Dios nos da. Y es un misterio. No lo entendemos. A pesar de los años de desarrollo científico, nuestra comprensión del tiempo está todavía al nivel de los pensadores griegos. Todavía estamos ahí. Agustín de Hipona decía: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo lo sé, porque es lo más común en nuestras pláticas. Pero si alguien me pide que se lo explique, reconozco que no puedo. Lo dijo San Agustín. ¿Qué diré yo? O sea, ¿qué puedo decir yo? A final de cuentas, el tiempo es un don no renovable que Dios nos da y que debemos administrar sabiamente. Bueno, el retorno a la relación con el Señor es el retorno a una relación que permite un nuevo comienzo. En su alusión a la tierra, a la lluvia, a la cosecha, algunos comentaristas bíblicos imaginan que el salmista vivía o escribió el salmo en tiempos de sequía. Entre los hebreos, las calamidades naturales se asociaban al pecado, que hacen que los hombres busquen la misericordia divina, Salmo 107, pero de la única sequía de la que el salmista estaba hablando realmente era una sequía espiritual. Estaba hablando de volver a la relación con Dios, y por esa razón la pregunta: ¿vas a seguir enojado con nosotros de generación en generación? ¿Tu enojo no tendrá fin? Por favor, vuélvete a nosotros y danos vida de nuevo, dice los versículos 5 y 6. Hablando sobre estos versículos, Agustín de Hipona también decía: pero por la ira de Dios somos mortales. Por la ira de Dios comemos de esta tierra el pan con escasez y con sudor en nuestra frente. Esto fue lo que oyó Adán cuando pecó. Aquel Adán éramos todos, porque en Adán todos mueren. Lo que él oyó nos acontece también a nosotros. Nosotros aún no existíamos, pero estábamos en Adán, y por tanto cuando él le sucedió, también nos sucedió a nosotros, y por eso hemos de morir, ya que nos hallábamos todos en él. Cuando ya han nacido los hijos, los pecados que cometen los padres no se imputan a los hijos. Tanto los padres como los hijos ya nacidos son responsables de sus propias acciones, pero lo que arrastró a nuestra primer raíz respecto a la mortandad lo recibimos de Adán. ¿Qué es lo que ha arrastrado? Esta fragilidad de carne, el tormento del dolor, la miseria que nos rodea, la muerte a la que estamos sujetos, las tentaciones como acechanzas. Todo esto lleva a nuestra carne y es ira de Dios, porque es su castigo. Pero un día vendrá en que seremos regenerados, en que por fe llegaremos a ser hombres nuevos. Por la restauración toda aquella mortandad quedará eliminada y tendrá lugar la restauración total del hombre. Y así lo mismo con la muerte de Adán, también todos recuperarán la vida en Cristo. Me conmueve, hermano, lo que Agustín hace cuando hace un diagnóstico sombrío de nuestra condición. No está exagerando, pero dice: pero vendrá un día en que seremos restaurados, en que seremos salvos, en que alcanzaremos misericordia. Y el hombre está hablando, obviamente, de la vida que tenemos en Cristo. Como señalamos al principio, el tema de este salmo es atemporal.
cifra nuestras necesidades de comunión con Dios. Fuimos creados para tener comunión con Él. El fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Maravilloso. Glorificar a Dios puede ser una carga. Los monjes flagelándose, tratando de glorificar a Dios. Pero dice la declaración, pero no solo glorificar a Dios, sino disfrutar para siempre de Él. Disfrutar de la comunión con Él. Cada ser humano fue creado para adorar a Dios. Fue diseñado para estar en su presencia, con todo lo que implica: comunión, restauración, entrega, paz, gozo, alegría. Esta restauración se encuentra en la obra de Jesucristo. Basado en el Salmo 22 y 23, John Bloom, un predicador reformado contemporáneo, en una reflexión que tituló Él restaurará tu alma, dice algo maravilloso. Dice: en este mundo tendremos tribulación, lo dijo Jesucristo en Juan 16:33. Siendo realista, la descripción de la tribulación en la Biblia es horrible. En el Salmo 22 es una descripción de la severa tribulación de David, pero también una descripción de la tribulación de Jesús, que fue infinitamente más severa que la de David o la nuestra. ¿Te sientes abandonado por Dios? Jesús lo entiende, y lo entiende más de lo que te lo imaginas. Podemos sentirnos abandonados o desamparados por Dios, pero Jesús realmente lo estuvo. Podemos sentirnos solos, pero Jesús lo estuvo. Por un momento terrible, realmente solo, como nuestro gran sumo sacerdote, es capaz de compadecerse por nosotros, por nuestras debilidades, ya que fue tentado en nuestra semejanza, aunque sin pecado, Hebreos 4:15. Pero Jesús hace mucho más que compadecerse de nosotros. Como nuestro cordero expiatorio, expió cada pecado que contenemos en nuestros débiles e incrédulos tropiezos, eliminando nuestra maldición para siempre al convertirse en nuestra redención. Y como nuestro gran pastor nos está guiando a través de cada tribulación, sin importar cuán severa sea, a la restauración eterna. Esa es la promesa del Salmo 23, comparada con el precio del Salmo 22. Tu buen pastor restaurará tu alma para siempre. Fue desamparado por Dios, despreciado, burlado por los hombres. Sus manos y sus pies fueron traspasados, dijo el salmista en el Salmo 22, y fue traspasado por nosotros, para así poder guiarnos a través del valle de la sombra de la muerte, honrarte ante cada vil enemigo, perseguirte con su bondad y misericordia cada día hasta la eternidad, y llevarte a vivir con Él a su casa para siempre, dice el versículo 6 del Salmo 23. El Salmo 22 puede ser tu canción de noche breve, pero el Salmo 23 es tu canción para una mañana eterna, para un despertar en la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Hay una tercera enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de una súplica por la restauración, que sorprendentemente es silencio en espera. En los versículos 8 y 9 el salmista hace una pausa para esperar la respuesta divina, diciendo: escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hacer lo que el salmista dice no es nada fácil. Este es un precepto muy duro para los hombres, decía Jerónimo, el traductor de la Vulgata, hasta el punto en que el precepto de acción más difícil es como nada comparado con el precepto de la inacción. Decía, poner en práctica estad quietos y sabed que yo soy Dios es más difícil que hacer algo.
que hacer cualquier cosa. En esa línea de pensamiento también se dijo que el silencio es la parte de la música que ocupa el pentagrama y tiene sus tiempos y valores. Cada figura musical cuenta con su correspondiente silencio que representa el mismo valor o duración. Así que como en el pentagrama los grandes compositores ocuparon muchas veces los silencios también para transmitir su mensaje, así también el creador ocupa el silencio como respuesta o como prueba de su presencia. Los judíos le llaman Hester Panim, el ocultamiento del rostro. ¿Por qué escondes tu rostro en el día de la tribulación? Pero Isaías dice, verdaderamente eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Dios, el Creador, ocupa el silencio como respuesta o como prueba de su presencia. Ahí está. El silencio de quien espera no es impotencia, tampoco la actitud de quien cree que no vale la pena hablar. Thomas Brooks decía que hay 7 silencios, 7 clases de silencio: el silencio estoico, el silencio político-diplomático, el silencio necio, el silencio hosco, el silencio forzado, el silencio del desánimo y el silencio santo y prudente. Cuando no sabemos qué orar o cómo orar, dice San Pablo en Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En diferentes momentos de la historia los cristianos hemos puesto en práctica el valor del silencio. Son conocidos los votos del silencio de los monjes en la tradición católica y tal vez menos conocidos los servicios silenciosos de la iglesia de los amigos, llamada también los Quakers o los cuáqueros. Los cuáqueros eran muy cuidadosos con silenciar la carne para sentir la escritura vivificada en su interior, orar, predicar, adorar, animar, amonestar en sus servicios. Como uno de sus autores diría, con respecto a la adoración pública, juzgamos que es deber de todo congregarse diligentemente, y cuando están unidos en la gran labor, tanto uno como los otros deben esperar en Dios, volviéndose de sus propios pensamientos e imaginaciones para sentir la presencia de Dios y experimentar la verdadera comunión en su nombre. Es la que en medio Dios está según su promesa, y cuando todos así reunidos y por tanto congregados íntimamente en el Espíritu en sus personas, se conoce el poder secreto de la virtud de la vida que refresca el alma. Los cuáqueros se reunían, no sé si lo sigan haciendo, en silencio. Cada quien oraba, cada quien leía su Biblia y decían: queremos que la carne se calle y que hable el Espíritu de Dios. Interesante, hermanos, porque parte de la virtud, si podemos llamarlo, del culto evangélico es que gira en torno a la palabra proclamada, a la predicación. Hay gente que pasa, escucha y se queda, o sea, Dios toca su corazón. A lo mejor cuesta trabajo pensar que alguien puede edificarse en silencio, pero los hermanos lo hacían. De él, decía, del Espíritu de Dios brotan palabras de declaración, oraciones, alabanzas que expresan la oración aceptable, que edifican a la iglesia, que glorifican a Dios, de tal manera que ningún hombre limita al Espíritu de Dios ni saca sus propias cosas investigadas o reunidas, sino que todos presentan aquello que el Señor pone en sus corazones, lo cual es dicho no por la voluntad o sabiduría del hombre, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Pero
¿Hay fundamento bíblico para estas prácticas? ¿Acaso no enseñó el apóstol San Pablo: cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Y también dice que los profetas hablen y los demás juzguen. ¿Acaso no dijo el apóstol San Pedro que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios? Y si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo. La respuesta es clara, sí lo dijeron. De hecho, así eran las primeras reuniones de los cuáqueros, pero cuando nadie se sentía guiado para ministrar la palabra de Dios, simplemente volvieron a él, buscando que el Espíritu hablara y que la carne se callara. Obviamente, hermanos, no estoy hablando de hacernos cuáqueros, no estoy proponiendo una nueva liturgia, no estoy proponiendo la adopción de una liturgia ajena. De lo que hablamos es de lo que habla el salmista, que la oración tiene también un tiempo para el silencio. Tiene un tiempo también para el silencio, para poder escuchar la respuesta de Dios. Hay una cuarta y última idea del pasaje. Esta súplica por restauración es regocijo por las promesas divinas. Finalmente, el salmista alude a las promesas divinas de restauración diciendo: cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Calvino decía de este texto: aquí el salmista afirma o confirma la declaración hecha en el versículo anterior. Se anima a sí mismo y a los demás siervos de Dios en la esperanza que, aunque aparentemente Dios estaba alejado de su pueblo, sin embargo la liberación estaba cercana en su mano, porque es cierto que Dios mira en lo secreto a aquellos a quienes pertenece, a quienes parece desalentar abiertamente. La gloria es la segunda parte del verso que anticipa que habitará en la tierra, en esa tierra llena de escombros y de ruinas, en donde era difícil vivir. El Señor iba a restaurar el lugar. Pero este lenguaje, por tanto, se anima a sí mismo y a los otros creyentes genuinos al arrepentimiento, recordándoles la grave opresión, acompañado de insultos y de burlas de los que fueron objeto por sus enemigos, y debía ser atribuido enteramente a que ellos habían ahuyentado la salvación de Dios por sus pecados. Es verdad que salvación no tiene aquí el sentido espiritual que entendemos, pero alude a la ayuda de Dios en situaciones extremas de la vida. Así que, continuando con su argumento, el salmista utiliza una hermosa figura. Fíjense que dice: la misericordia y la verdad o la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Alude obviamente al trato divino mencionado anteriormente en el Salmo. El Señor había tratado con ellos con misericordia, con verdad, y se manifiesta cumpliendo sus promesas en su misericordia y en su perdón. No hay necesariamente conflicto entre la verdad y la misericordia, aunque así parece cuando el castigo arraiga al culpable y sin embargo se muestra misericordia hacia él cuando el castigo no se aplica, sino que se le trata como si no hubiera pecado. El gran desafío de la justicia humana es la fidelidad a la ley y la restauración del culpable. Al menos en el título, las cárceles tienen ese nombre: Centro de Readaptación. No siempre, sino es que casi nunca se obtiene ese objetivo. Pero, hermanos, hay una declaración sublime de un comentarista del pasado que dice: es cierto, de hecho, que el pasaje nos refiere a la expiación hecha por el Redentor, pero apenas se puede encontrar una mejor ilustración en este trabajo que el lenguaje se utiliza aquí. Dice: en el mantenimiento de la ley o la manifestación de la justicia, es decir, en este caso,
Dios había mostrado su justicia al traer calamidades a la gente por sus pecados. En su obra redentora les hizo ser heridos por sus transgresiones, molidos por sus iniquidades, pero el hecho de que el castigo de nuestra paz haya sido sobre él significa que Dios puso nuestro pecado sobre su Hijo. El salmista continúa diciendo: la justicia y la misericordia se besaron. ¿Qué significa esta figura? Como lo hacen amigos y amantes, como lo hacen quienes han estado separados durante mucho tiempo, como lo hacen quienes después de haber sido distanciados se vuelven amigos nuevamente. De la misma manera, parecía un alejamiento entre el estado de hostilidad y la justicia y la misericordia, entre la justicia y el perdón, pero ahora se han encontrado como amigos separados y alentados, se han abrazado, se han hecho amigos e incluso se han besado en una mezcla de armonía. Una figura sublime que usa el salmista para hablar del momento en que Dios nos restaura y hace que la justicia y la misericordia se besen. Como conclusión, el anhelo por la restauración espiritual debe estar en el corazón de cada cristiano. Ni siquiera necesitamos pasar por una sequía espiritual o una crisis de conciencia, porque siempre necesitaremos más de Dios. Jonathan Edwards, quien seguramente fue el norteamericano más brillante de la historia, un predicador puritano que vivió hace 300 años, dijo: entre más ama a Dios un verdadero cristiano, más desea amarle y más le molesta más molesto se siente por su falta de amor. Entre más odia el pecado un verdadero cristiano, más desea odiarlo y más le duele ver cuánto lo ama todavía. Por más que un cristiano pudiera alcanzar en esta vida, no logra sino mojar la punta de su lengua con su gloria futura. El creyente más sobresaliente no es más que un niño comparado con lo que será en el cielo. Por eso, los grados más altos de santidad que los creyentes alcanzan en la tierra no satisfacen sus deseos de tener más. Al contrario, siempre están deseosos de seguir adelante. Y cita al apóstol San Pablo una vez más, quien dijo: olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como el salmista, sin embargo, necesitamos la certeza de que Dios está cerca. Y Karl Barth, un pensador suizo del siglo pasado, decía: está cerca, no como una teoría religiosa, no, la ayuda de Dios es la praxis divina, que es lo que implica la idea de estar cerca, que toca en nuestro cuerpo y entra en nuestra vida. La ayuda de Dios está cerca, es decir, no es música para el futuro, en los días mejores, en que todo vuelva a ser distinto, e incluso para una época futura de la humanidad, sino que la ayuda divina es un visitante excelso y extranjero, pero glorioso, que está llamado ya ahora y hoy que está llamando ya ahora y hoy en nuestra puerta, y que desea entrar para estar con nosotros. Entendámoslo bien, la ayuda de Dios no solo es un consuelo que nos haga pensar en la eternidad, sino que es como una tormenta que llega desde la eternidad e irrumpe en nuestro tiempo. Está cayendo ya las primeras gotas de esa tormenta que trae bendición y solaz. La ayuda de Dios está cerca porque es su ayuda, pero la promesa de esta palabra no se ha vaciado en su cumplimiento, sino que por él precisamente ha adquirido un nuevo y pleno sentido. En efecto, la obra de Dios no se detuvo hace 2000 años. La obra de Dios no ha enmudecido, sino que Jesucristo precisamente
está hablando más alto que nunca. En síntesis, en la Biblia y en la historia cristiana, cada avivamiento es diferente, pero las raíces siempre son las mismas. Una genuina conversión, un retorno a la palabra de Dios y una entrega incondicional. Ha sido así en cada despertar espiritual, cada avivamiento. Razón por la cual debemos rogar como nuestros mayores, los puritanos, pedían a Dios por el don de las lágrimas. Lágrimas para quebrantar nuestros vicios, el amor a nuestro pecado favorito, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra carnalidad, nuestra incredulidad, lágrimas de la salvación por nuestros hijos y nuestros familiares, por esta ciudad que se pierde sin Cristo y sin esperanza, por esta patria nuestra que convulsiona y se desangra, por un mundo perdido como el mundo en que vivimos. Pero roguemos con la humildad que hacían los antiguos cristianos chinos. Oh Señor, trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. ¿Cuántas veces escuchamos, esta iglesia está fría, estos hermanos, esa denominación? Necesitamos un avivamiento. Sí, los chinos decían, sí, que empiece en mí. Que empiece en mí. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos una vez más porque nos permites venir a tu palabra y recordar, Señor, la súplica por una restauración del salmista en la convicción de que tu ayuda está cerca. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús.